Esta segunda exposición de la obra general Bioética y Derecho Penal lleva como título Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Penal. En primer lugar, quiero señalar una cosa obvia, pero es importante que lo destaque, que siempre el hombre se encuentra ante un dilema. ¿Cómo obrar? Si opta por hacerlo de una manera, quizás traiga beneficios, pero también es posible que se generen perjuicios. ¿Conviene que corra el riesgo o sería preferible permanecer inactivo? Hay que responder a estas preguntas. Si uno permanece inactivo, obviamente no hace nada y las cosas que piensa que puede hacer quizás sean beneficiosas para los demás y para la propia persona que lo realiza. Y en este caso, de lo que estoy conversando, es muy importante porque el científico, el individuo que tiene que decidir, tiene que hacerlo con valentía. Decía San Martín, para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Y bueno, hay que asumir las cosas con coraje. En las prácticas a las que me voy a referir a lo largo de todos estos momentos, está permanentemente en conflicto el hecho de obrar o no obrar y cómo obrar. Por eso dije antes que el conflicto era ético y cuando se perjudica de alguna manera o se puede perjudicar los intereses de terceros, me refiero a víctimas concretas, personas de carne y hueso, o, en su caso, a fetos, por ejemplo, o también a la sociedad, si se plantea este dilema, que las cosas que se hacen pueden afectar a terceros, ya entra en el ámbito jurídico. Quiero recordar algunos aspectos de la Constitución Nacional que me parecen importantes. En 1853 se sancionó la Constitución y el preámbulo dice que se aseguran los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. Era muy generosa la Constitución en aquella época y en el 94, cuando se reformó la Constitución, se hizo más generosa aún porque hoy los beneficios de la libertad se extienden a todos los hombres del mundo. No solamente a los que quieran habitar el suelo argentino, sino a todos los hombres del mundo. Y es importante esto porque en la Constitución Nacional, los pactos que ha firmado el Estado argentino y la forma en que el Estado argentino debe obrar, se refleja en el valor fundamental, primero de la libertad y después la protección de la dignidad. Este sustantivo, dignidad, tiene un valor fundamental desde el punto de vista jurídico y por eso es mencionado por los tratados internacionales y hoy se asiste a decisiones jurisdiccionales, internacionales y nacionales donde lo que se protege es la dignidad humana. Lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cuando se reconoce el derecho de toda persona a participar en el progreso científico y en los beneficios que resulten. Yo tengo que señalar aquí que nuestra Constitución, tanto en el texto originario como en la reforma que ha tenido, sobre todo la reforma del 94, siempre se protege la libertad, la dignidad y también el derecho que tienen los científicos, los autores, los inventores, por el producto intelectual que han realizado. Dice la Constitución que se protegen las actividades productivas que deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a las de las generaciones futuras. Como también se proclama
la necesidad de preservar la diversidad biológica. Invito a reflexionar sobre estos temas porque tienen importancia, porque cuando dicen preservar la diversidad biológica, ya vamos a ver que puede haber actividades científicas o por lo menos, digamos, empleadas novedosamente que pueden comprometer la diversidad biológica. Estoy pensando en algunos actos que pueden comprometerla, como por ejemplo casos de clonación. El derecho constitucional entonces protege la actividad de este índole y protege a los autores. Y cuando interviene ya el derecho penal está regido, la interpretación del derecho penal, por lo que llamamos dogmática. Dogmática es la reconstrucción del derecho positivo vigente sobre bases científicas y se funda en algunos principios que son conocidos, pero vale la pena recordarlos. Primero, el primer elemento es la conducta. Se refiere a la conducta personal, pero quiero recordar y señalar que en este campo del que estoy aludiendo también existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo cual cambia un poco el espectro tradicional. El segundo elemento de la teoría del delito es la tipicidad. Y en el orden de la tipicidad, ya dije en algún momento que los delitos son dolosos, culposos, y los delitos también pueden ser comisivos u omisivos, y siempre vinculados al dolo y a la culpa. No puede haber, y en esto insisto para que no existan confusiones ni se desborde el derecho penal, que no puede haber responsabilidad objetiva en materia penal. O sea, se puede castigar si las conductas son dolosas o culposas, pero no por responsabilidad objetiva. A esto también voy a referirme después en algún momento. Pero además, en el tema de la tipicidad, me interesa señalar un aspecto para mí muy importante, que es el bien jurídico protegido. Nuestro Código Penal y los códigos penales de la órbita cultural en que está inscrita la Argentina están en la parte especial los códigos divididos por la enunciación del bien jurídico protegido fundamental, por ejemplo, el delito contra las personas. El bien jurídico es esencial porque si no hay bien jurídico afectado, no puede haber tipicidad, lo cual me parece muy importante señalarlo, porque puede haber casos de atipicidad que así se demuestran porque no aparece claro cuál es el bien jurídico afectado, sin perjuicio de que haya delitos que afectan a varios bienes jurídicos. Este tema es un tema un poco complejo, pero vale la pena insistir, porque en este momento el Senado de la Nación Argentina tiene en su órbita la necesidad de examinar el proyecto de reformas del Código Penal argentino que mandó el Poder Ejecutivo. Y en este proyecto de reforma del Código Penal aparecen delitos vinculados a la bioética. Y lo que a mí me preocupa, y me imagino que a algunos que piensen como yo les preocupa, es que no aparece claro cuál es el bien jurídico afectado en alguno de los delitos propuestos. Es importante el bien jurídico tutelado en esta materia porque, por un lado, puede haber delitos de resultado, con lo cual hay lesión, y delitos también de riesgo. Y en los delitos de riesgo, si el riesgo es concreto, el Estado puede intervenir, como es el caso de la tentativa. Si el riesgo o el peligro es abstracto, ya, a mi juicio, los delitos de peligro abstracto que están recogidos como tal por la legislación argentina no son constitucionalmente aceptados. Y en esta materia a la que me voy a referir en todas estas filmaciones y textos,
aparece no claro el hecho de que exista lesividad y exista peligro. Ya dije que en algún momento, alguna de las actividades hechas ya, proyectadas otras, no se puede saber con anticipación cuáles van a ser las consecuencias. Si no se puede saber cuáles son las consecuencias, se sospecha, son delitos ya no de peligro estatus, sino delitos de sospecha, con lo cual no tienen vigencia constitucional aceptable. Con respecto a los restantes elementos de la teoría del delito, aparece la antijuricidad y a su vez su contrario, que son las causas de justificación, y en algunos momentos esto puede tener importancia, porque imagínense ustedes que podría ser que una mujer haya parido gemelos y uno de ellos esté en condiciones de sobrevivir y el otro no, y haya que separarlos y uno de ellos muera y se sepa que va a morir porque los órganos fundamentales los tiene el otro. En ese caso, el hecho de matar al nacido es un homicidio. Si es un homicidio justificado. Y bueno, podría especularse en torno del principio del estado de necesidad, y se trata de salvar un bien en perjuicio del otro que tiene menos posibilidades de subsistencia. ¿Cuál es el futuro? El futuro en el ámbito legislativo nacional. El futuro es que el Código Penal, si es aprobada la reforma con las modificaciones que introduzca el Congreso, el Código Penal puede tener reglas vinculadas a delitos relacionados con la bioética. Pero también es posible que haya leyes penales especiales con contenido penal. El proyecto que envió el Ejecutivo trata de incluir en el Código Penal varias leyes penales especiales. Pero es tan rápida la evolución y la necesidad de que el derecho responda a las actividades que se realizan científicamente, que es muy probable que existan, no obstante la previsión del legislador, leyes penales especiales. Y así también es importante que ya hay, obviamente, disposiciones no solo del derecho nacional, sino del derecho internacional, a través de convenciones internacionales provenientes no solo de las Naciones Unidas, sino también de los ámbitos culturales respectivos o geográficos respectivos, como el ámbito latinoamericano, al que corresponde la Declaración Interamericana de Derechos Humanos, o el ámbito europeo, en que también el Parlamento Europeo en esto ha dictado disposiciones y tiene decisiones que son fundamentalmente aceptadas, recibidas y respondidas por los estados locales, y también decisiones que adopta la Corte Europea y que tienen trascendencia, como vamos a ver en el caso de las patentes de invención y en otros ámbitos. Termino con esto entonces este bloque segundo.